Espero me tengan un poco de paciencia porque hablo mucho. Les agradezco también principalmente a Dios que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes y también a esta congregación nuevamente por tomarme en cuenta para traerles la palabra en este día. Y para comenzar me gustaría hacerles una pregunta. No me respondan, respondan ustedes mismas. Y es si alguna vez han sentido que ya no pueden más con lo que esté pasando en sus vidas. Que ya no pueden más a lo mejor con alguna situación, con algún sentimiento, con algún problema que tienen. O si alguna vez han sentido que ni siquiera ya se pueden levantar y dicen ya, hasta aquí llegué. Particularmente creo que todas nos hemos sentido así, si no es que la mayoría, un 99%. Y pues quiero decirles principalmente que es algo normal, que es algo normal que a todos nos ha pasado, que no es algo que por lo que ustedes se deban de sentir que quizá les falta fe o que quizá Dios no está con ustedes, porque para nada es así. Me gustaría que me acompañaran a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 en adelante. Mateo 11, 28. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabemos que hay días donde no es precisamente una situación en particular, a veces es las responsabilidades del hogar, quienes son amas de casa o quienes no también, los hijos, el matrimonio, los padres, trabajo, enfermedad, algún problema económico, algún problema en la iglesia, la pérdida de un ser querido, o simplemente la ansiedad por el futuro, por lo que va a pasar. Particularmente tengo 22 años, estoy a punto de graduarme de la universidad y pues llegan muchas preguntas, ¿no? Que si buscar trabajo, que sigue, que si ya tengo que comprar una casa, no sé, ¿verdad? Cosas que a veces nos hacen llenarnos de conflicto, cuando pues sabemos que Dios se preocupa por las aves, que no se va a preocupar por nosotros, pero nuestra mente humana y un poco del mundo nos hace preocuparnos por cosas que no deberíamos. Pero también, por ser mujeres, a lo largo de nuestra vida tenemos esa idea de que debemos de ser fuertes siempre, porque tenemos que cargar con el hogar, con el apoyo emocional al esposo, quienes están casadas, a los hijos o quienes viven con sus padres, pues apoyarlos económicamente o con las labores del hogar, estudiar, etc. Sentimos a veces que ni siquiera podemos llorar porque van a decir que no puedo con todo, que las mamás de antes podían con más cosas, que tenemos que sostener a las clases de los niños en la iglesia, las clases de mujeres, a visitar a las ancianas, a las viudas, pero pues realmente nuestro Dios nunca nos pide no quebrarnos, nunca nos pide poder con todo, tener fuerza siempre, estar al 100% siempre, y al contrario nos invita a acercarnos a Él para que Él nos ayude a llevar con todo lo que cargamos en nuestro corazón. Él no nos dice, vengan nada más los fuertes, vengan los que han superado sus problemas, vengan los que no estén tristes porque aquí no tienen por qué llorar. Para nada nos dice así. Al contrario, dice que vayamos todos los que estemos trabajados y cargados, todos los que sintamos que tenemos un peso encima de nosotros con el que no podemos. A ellos es a quien Jesús está esperando y a quienes les hablaba. Él sabe que habrá momentos donde vamos a estar agotadas, donde vamos a estar fastidiadas, y precisamente yo creo y tengo la seguridad de que para eso escribió estas palabras, para que incluso en esos momentos débiles nos sintamos acompañadas por Él. Es por eso que el día de hoy me gustaría ver 5 puntos cortos que Dios quiere recordarnos hoy. Para comenzar, el primero que me gustaría ver es que Dios entiende mejor que nadie, que cualquier otra persona que nosotros podamos creer, cuando llegamos al límite. Porque créanme que por todo lo que nosotros hemos pasado, Él ya pasó. Todo lo que Él ya sufrió, nosotros sufrimos, Él ya lo sufrió, e incluso 5 veces más. Porque a veces creemos que sentirnos cansadas significa que nuestra fe está fallando, significa que nos hemos alejado de Él, significa a lo mejor que ni siquiera oramos bien, sentimos que no estamos dándole todo el tiempo que podamos, y para nada es así muchas veces. Creo que se comprende que a veces nuestra situación cuando estamos en pecado es diferente porque nosotros hemos decidido cortar esa relación con Dios. Pero cuando nosotros estamos haciendo todo por nuestra parte y aún así nos sentimos débiles, Él lo entiende. Él entiende que vamos a atravesar muchas veces por estas situaciones y aún así nos quiere y nos espera de esa manera.
porque vemos en la Biblia miles de ejemplos de personas que sufrieron, que atravesaron momentos muy complicados y que incluso quisieron morir, pero Dios los sostuvo, Dios estuvo con ellos. Tenemos el ejemplo de Elías, si vemos el Antiguo Testamento, que después de luchar contra los profetas de Baal, después de la gran lucha y guerra que tuvo, se sintió solo, sintió que ya no caminaba con nadie más y que le pidió a Dios que ya quería morir. Sin embargo, Dios nunca lo dejó solo. Al contrario, para empezar, no le reclamó, oye, o sea, te di la fuerza para que lucharas contra ellos y todavía te deprimes. Para nada, al contrario, le dio alimento, le dio fuerza y jamás le cuestionó la fe. Quiero decirles que eso mismo Dios hace con nosotros. Que sin importar qué tan alejadas de Él nos podamos sentir por ese dolor que estamos sintiendo, Él no nos reprocha que nos falta fe, Él no nos reprocha que no le amamos. Al contrario, quiere mostrarnos más lo que nos ama. Entonces, esto nos enseña algo muy importante, y es que como Él conoce nuestros límites, Él sabe que somos humanos. Y como podemos leerlo, versículo conocido y que a veces pues se nos olvida, ¿verdad? Tantos versículos y tan hermosos que cuando estamos en momentos tristes no se nos vienen a la mente. En Salmos 34, 18, si me gustan acompañar a leerlo. Salmos 34, el versículo 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué versículo tan más fácil y sencillo de comprender, creo. Y es que aún y los justos van a tener aflicciones. Entonces, ¿cuánto más nosotros que nos equivocamos día con día? Aún más. Pero ¿en qué está la diferencia de nosotros? ¿En qué hacemos cuando nos encontramos en esos momentos? ¿En a quién acudimos? ¿En con quién hablamos? ¿En dónde buscamos respuestas para lo que estamos pasando? Entonces, quiero recordarles que así con todas nuestras cargas, nuestros problemas y nuestras debilidades, Dios nos entiende. Como segundo punto, me gustaría decirles que cuando nuestras fuerzas terminan, justo en esos momentos es cuando la fortaleza de Dios empieza. Porque cuando tenemos una vida todos los días alegre y de constantes actividades, la verdad es que todas nos sentimos muy animadas. Cuando venimos de reuniones de jóvenes en diciembre, que ya está el invernal, que está Agape, que está Espacio, regresamos con un ánimo. Yo creo que no soy la única que le pasa, muchísimos, incluso a los papás que acompañan a los jóvenes. Entonces, creo que es más complicado sentir que Dios está con nosotros cuando estamos en esos momentos. Porque además vivimos en una sociedad actualmente rodeada de feminismo, ¿verdad? Donde nos dicen que mientras más cosas podamos hacer nosotras solas, somos más exitosas, más gente nos va a admirar, y pues nosotros sabemos que no es así. Como cristianas sabemos que es muy peligroso cuando nos sentimos autosuficientes, cuando nos sentimos independientes y que no necesitamos de nada más, porque siempre vamos a necesitar de Dios. Porque aunque nos enseñen que podemos solas, que no dependamos de nadie, nuestro Dios nos enseña exactamente lo contrario, que debemos depender siempre de Él. Conocemos a Pablo, todos, sabemos de lo que ha pasado, sabemos de lo que pasó, sabemos que sufrió encarcelado, que sufrió golpes, que sufrió persecuciones, que sufrió la muerte y problemas constantes para ir a predicar el Evangelio. Y tenemos un versículo muy conocido que es cuando Pablo le pide quitar el aguijón. Le pide quitar el aguijón, pero ¿Dios lo hace? No lo hace. Al contrario, como podemos leer en 2 Corintios 12:9, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A lo mejor pudimos haber pensado, pues, Dios, o sea, todo lo que ha sufrido Pablo, ¿verdad? Una cosa te está pidiendo y pues Dios no lo decidió hacer, pero no fue porque lo amara menos, no fue porque dijera se lo merece por cuando perseguía a cristianos, para nada, sino que muchas veces nosotras, al igual que Pablo, queremos que quite el problema de raíz, queremos que quite nuestro pecado de raíz, queremos que quite esa cosa que sentimos que nos estorba, pero muchas veces Dios decide fortalecernos ayudándonos a superar eso que atravesamos, ayudándonos a quitar de nuestra vida ese pecado que tanto nos agobia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejemos de confiar en nuestras fuerzas propias,
y en decir, bueno, si Dios no me la ha quitado es porque yo sola puedo, estamos equivocadas. Debemos de aprender a descansar y a buscar auxilio simplemente en Él y nada más en Él. ¿Cuántas veces no escuchamos, no decimos, no mencionamos, no ponemos en Facebook, en Instagram, Filipenses 4:13, ¿verdad? Versículo que todas conocemos, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué tanto lo estamos viviendo? ¿Qué tanto lo estamos trabajando? ¿Qué tanto lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida diaria? ¿O será que cuando nos sentimos ya hartas decimos de que no, yo puedo porque yo soy una mujer muy fuerte y porque soy una mujer que se ha podido con más cosas también con esto? En vez de decir, no puedo, pero como sé y tengo la plena confianza de que Dios está conmigo, sé que lo voy a superar, pero nada más por Él, porque estoy con Él, no por méritos propios. En el Salmo 46:1, Dios nos menciona, versículo que hasta en Corito tenemos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A lo mejor sentimos que no tenemos fuerzas, que estamos exactamente en el lugar donde estábamos años atrás y que no nos hemos movido y que no hemos hecho nada para mejorar. Pero en este momento estamos en el lugar donde Dios puede mostrar su poder si nosotras le dejamos. Si nosotros le abrimos nuestro corazón, va a ser el momento en el que transforme nuestras vidas y en el que muestre que nada es imposible para Él. Porque cuando nuestras fuerzas ya se terminaron, o al menos nosotras eso creemos, es cuando se manifiesta apenas el poder de Dios. Porque debemos de reconocer que aun cuando nos sentimos completas y animadas, incluso en esos momentos, debemos depender siempre de Él. Como tercer punto, Dios nos llama a tener ánimo y valentía. Tenemos un versículo muy conocido también, que es Josué 1:9, ¿verdad? Que aunque se lo repite en constantes momentos, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Será que ser valiente significa no tener miedo nunca? No creo. ¿O será que tener ánimo es nunca sentirse triste? Tampoco. Ser valiente y tener ánimo significa obedecer a Dios aunque esos miedos existan. Simplemente tenemos a Esther, una reina joven y que agradaba a Dios, que se casó con un rey y se fue a vivir lejos de su pueblo, ¿verdad? De su familia. Pero en el momento en el que su familia necesitaba e iba a ser atacada, ella estaba en un conflicto, porque ella no podía entrar frente al rey sin que le autorizara. Era un riesgo muy grande que incluso su vida corría peligro si es que ella entraba. Pero aún así sabía que Dios estaba con ella. Sabía que independientemente de lo que sucediera, estaba haciendo la voluntad de Dios porque su vida estaba siendo usada como un propósito. Ella decidió ser valiente y no sin miedo, sino a pesar del miedo a hacer las cosas. ¿Y qué pasó? Su pueblo pudo salir victorioso, pudo salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque confió en la voluntad de Dios. Confió en que sin importar cuál fuera el resultado, era lo que Dios quería. De esa forma, nosotras debemos de atravesar nuestras situaciones complicadas. Las que ya han venido, han pasado y debió de haber sido para nuestro aprendizaje. Pero no porque dejemos de sufrir en cierto momento significa que nuestra vida ya siempre va a ser feliz. Como cuando antes de que nos bautizaran nos dicen, no significa que bautizándote no vas a tener problemas. Es igual, no significa que porque en algún momento ya atravesaste un problema no va a volver a suceder. Pero nuestro Dios confía en que si nos aferramos a Él, vamos a salir victoriosas de esos problemas. En Isaías 41:10, si gustan acompañarme a leerlo. Dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además, me gustaría que me acompañaran a leer el Salmo 23, que yo sé que ya la mayoría, o muchos se lo saben de memoria. Yo no me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer. Dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este versículo, nuestro Dios que inspiró a David, ¿verdad?, lo hace que escriba no si es que llegas a pasar por ese valle de sombra, o si es que de casualidad te llega a tocar un momento donde estés perdido en un valle de muerte. No, dice aunque ande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabía que en algún momento nos va a tocar estar ahí. Pero al contrario, David no dice, no me hagas pasar por ahí. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Recuerdo hace un tiempo que tuvimos una reunión de mujeres de mi congregación y nos pusimos a analizar versículos y era entre ellos este. Y es que tu varito callado se refiere también a lo mejor a corrección, no nada más a acompañamiento, a decir, no, tranquilo, todo está bien. Y eso yo creo que se puede llegar a nuestras vidas en momentos donde estamos en pecado, que la depresión y la ansiedad por algún pecado que estamos cometiendo en nuestras vidas es real y pasa en todas las congregaciones, no nada más aquí en México. ¿Por qué? Porque a veces es tanta la culpa que sentimos por estar fallándole a nuestro Dios que decimos, es que es algo tan simple y no lo he podido dejar de hacer. Entonces, en esos momentos debemos aprender que el acompañamiento de Dios no nada más viene en apapachos, también va a venir en disciplina, va a venir en llamadas de atención, pero que nosotras decidimos cómo lo tomamos. Si lo tomamos con amor, con esa hermana, hermano o esa congregación que nos está queriendo ver bien, no nada más para los domingos, sino para en algún momento que nuestro Dios venga a poder estar con Él. Entonces debemos de tener en cuenta que si bien nuestro Dios en algún momento va a ser duro, podemos pensar, nunca va a dejar de estar con nosotros. Juntamente con esto, quiero recordarles que cuando nuestras fuerzas se terminan, debemos de ver a nuestro alrededor. Debemos de ver a nuestro alrededor a las personas que nos rodean, porque nos ha dado Dios una familia. Y esa familia es un regalo, yo creo que sin precio, ¿verdad? Que Él nos ha dado para fortalecernos en la fe. Y no hablo nada más de la familia carnal, sino de la familia espiritual. Porque cuando pensamos en fortaleza, muchas veces nos ponemos a pensar simplemente en nuestra relación con Dios, nada más, sin ver nada más allá. Sin embargo, Dios nos dio una familia para estos momentos, para no caminar por esta carrera complicada, larga, pesada, para eso nos ha dado. A lo mejor nos dio una congregación de 50 miembros o de 10 miembros, pero que en ellos encontramos y podemos encontrar el consuelo que nuestra alma necesita. A veces nos da vergüenza hablar con ellos, a veces nos da vergüenza que piensen, es que mira, va todos los domingos a la iglesia y aún así se siente mal. Y no, al contrario, yo creo que tenemos la gran bendición de Dios de que tenemos hermanos que nos entienden, que nos escuchan, que nos aprecian, que nos aconsejan para eso, para levantarnos el ánimo. Tenemos el ejemplo de Timoteo, que él tuvo la gran bendición, que a lo mejor muchos no tienen, no tenemos al 100%, de que su familia era cristiana también, de que su familia le hablaba de Dios. Vemos cómo su abuela y su mamá sembraron en él la palabra, pero aún así Pablo lo tomó como su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque no nada más es nuestra familia biológica, que realmente, hermanas, no tienen ni idea de la gran bendición que es cuando su familia también es dentro de la iglesia. Porque conocemos, yo creo que a todos, al menos aunque sea una persona que no es así, que tiene a lo mejor conflictos constantes, tristezas incluso muy constantes, porque su esposo no va a la iglesia, porque su esposa, porque sus hijos. Entonces, créanme que somos aún más bendecidas cuando contamos con familia en la carne, que también caminan con nosotros, con nuestras mismas creencias, con nuestros mismos pensamientos. Y si no es así, tenemos a nuestra familia espiritual, que a lo mejor si mi papá no es de la iglesia, puede encontrar en cualquier lugar un padre espiritual, un padre que me guíe, que me aconseje, que me ayude a marcar el camino si me estoy desviando. A lo mejor si no son hermanos o si no están dentro de la iglesia, personas de mi edad semejante o con quienes me llevo muy bien y tengo la confianza y pueden ser ellas. A lo mejor si mi mamá no es de la iglesia, alguna hermana a la que yo admiro, a la que yo veo y digo, wow, yo quiero ser como ella. Acerquémosle, no nos importe la edad que tengamos o los años que tengamos de bautizados, porque Dios por eso nos puso en ese lugar donde estamos ahorita. Por eso, para encontrar en ellas refugio, para encontrar en ellas ánimo, esperanza, fuerza, y por qué no también ser nosotras para ellas esa esperanza y esa fuerza que necesitan. Debemos de tener como recordatorio importante que aun cuando nuestra familia no es convertida, aun cuando nos rodeamos de personas que no creen en lo mismo que nosotros, aún en momentos de debilidad debemos nosotros poner el ejemplo, porque en los momentos en que más débiles nos sentimos es cuando más nos cuesta acercarnos con Dios a veces. Siento que o estás de un lado o estás del otro. A veces cuando uno se siente triste, cuando más se aferra, ¿verdad? Cuando uno está enfermo es cuando más le pide a Dios, o hacemos más oraciones que en todo el mes. Y hay el otro extremo, que mientras más débiles o tristes nos sentimos, más nos olvidamos de Dios.
pero nos olvidamos tan fácil de Él que se nos olvida de todas las cosas buenas que ha hecho para nosotros. Se nos olvida de todos los momentos donde ha estado con nosotros, donde nos ha ayudado aún y sin merecerlo. Entonces nunca subestimemos de verdad el impacto que puede tener una oración en nuestros momentos tristes. Cuando fallece un ser querido, lloramos, claro, porque nos duele la separación, pero también oramos o debemos de hacerlo para agradecerle a Dios que nos prestó esa persona. Y si esa persona fue cristiana, acabó su vida como cristiana, pues qué mayor bendición, ¿verdad? De tener la seguridad de que Él va a estar en algún momento con nuestro Dios. Entonces, les quiero recordar que muchas veces el mayor ejemplo, la mayor predicación, el mayor evangelismo va a ser con nuestro ejemplo. Asimismo, créanme que nos vamos a animar nosotros mismos. Imagínense que un día estamos orando a Dios, llorando, y su esposo, su papá, quien sea, ve y dice que wow, o sea, en esos momentos donde busca refugio, en Dios. En algún momento cuando ellos se encuentren en esa situación, van a acudir ustedes. Y yo creo que no va a haber mayor satisfacción que esa, que aún en nuestros momentos de prueba, de tristeza, de debilidad, Dios nos usó con un buen propósito para su obra. En Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del sol, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y por donde tres dobleces no se romperá. Tal vez a lo mejor hoy alguien de nuestra familia necesita esperanza, necesita acercarse a Dios, y aunque nosotros estemos atravesando por momentos difíciles, Dios quiere usarnos precisamente para eso, para sostener la fe de alguien más y a la vez sostenernos a nosotros mismos. Como último punto, les quiero decir que Dios no quiere ni espera que carguemos solas con lo que estamos atravesando. Porque nuevamente como mujeres tenemos una costumbre de cargarlo todo y de guardarlo todo, erróneamente. De a lo mejor llorar en silencio, simplemente no llorar, de querer resolverlo todo, de querer abarcar mucho, ¿verdad? Para no preocupar a los demás. Y yo creo que es algo donde queremos mostrar nuestro amor, ¿verdad? También para nuestra familia. Pero pedir ayuda no demuestra debilidad, no demuestra menos fuerza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado en diferentes ocasiones que no necesitamos poder con todo. Tenemos el ejemplo de Moisés en muchas situaciones, ¿verdad? Tantas cosas que pasó Moisés y tanto que batalló con el pueblo de Israel. Pero mientras Israel en algún momento, ya fuera de la tierra prometida, estaba peleando, a él le tocó sostener, levantar sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las bajaban, iban perdiendo. Entonces llegó un momento en el que simplemente ya no pudo, ya sus brazos no daban para más, ya no le funcionaban, a lo mejor se cansó simplemente. ¿Y quiénes estuvieron ahí para ayudarlo? Aarón para sostener sus brazos. Imagínense, yo creo que a veces como mujeres pensaríamos, es que si ya peleé contra Faraón, pasamos el Mar Rojo y todo, y cómo no voy a poder mantener los brazos levantados más por el bien de mi pueblo. Pero él decidió y él aceptó que necesitaba ayuda. No dijo de que no, yo puedo solo. No buscó tampoco el decir, no, yo quiero que Dios vea que yo puedo con todo. Para nada, al contrario, aceptó su ayuda. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él y que Dios había puesto a esas personas para acompañarlo. Imagínense si no estuviera Aarón con él a su lado, a lo mejor hubieran perdido. Entonces no debemos rechazar, no debemos negarnos a que alguien más nos ayude, a simplemente nuestro Dios a través de hermanos, a través de nuestra familia, que nos ayuden, a buscar ayuda más profesional si es necesario. Sabemos que gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos infinidad de profesionistas que no se sientan mal si ustedes sienten la necesidad de ir con un psicólogo mientras tenga las mismas convicciones que ustedes, porque Dios por eso nos ha dado la posibilidad y la capacidad de aprender nuevas cosas para ayudarnos mutuamente. Porque créanme que cualquiera que sea su profesión tiene una función muy importante para la iglesia. Solo tenemos que buscar y que decidirlo. En Gálatas 6:2, si me gustan acompañar. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y en Santiago 5:16 dice la siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotras sentimos que estamos alejadas de Dios, si nosotras sentimos que no nos va a escuchar, si nosotras sentimos que no sabemos orar correctamente o que estamos en una posición donde nos da hasta vergüenza pedirle o hablarle algo a Dios, busquemos ayuda, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras más alejadas estemos y más solas estemos, peor va a ser para nuestra salud espiritual. Dios nos ama, pero no nos necesita. La iglesia también nos ama, pero créanme que si nosotros no estamos, va a haber gente que sí quiera trabajar para su obra. Si sentimos que le estamos fallando, busquemos esa ayuda que necesitamos. No porque Dios nos necesite, sino porque nosotros lo vamos a necesitar a Él. Y porque debemos estar agradecidas por Él por tantas cosas que nos da. Dios muchas veces responde nuestras oraciones a través de personas, de nuestra familia, una hermana en Cristo, al predicador, nuestros amigos en la fe, o simplemente algo. No sé si les ha pasado que se sienten bien mal y entran a Facebook y ven una publicación que les llega, o que se ponen a escuchar coros y el que se reproduce solo es el que ustedes necesitaban escuchar. Dios actúa de maneras que no podemos imaginar. Dios a lo mejor nos puede enfrentar los problemas que cuando los superemos y después viene otra prueba, vamos a decir, wow, o sea, si yo no hubiera atravesado un tiempo atrás esto, no sé dónde estaría ahorita, no sé cómo hubiera actuado o qué tan difícil hubiera sido. Entonces, quisiera que nuevamente leyéramos el versículo con el que comenzamos, que es Mateo 11, el verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no hizo, nuestro Dios, Jesús, no hizo esta invitación desde el privilegio, como dicen ahora, no lo hizo desde un gran lugar, desde un trono, ¿verdad? Como lo que realmente se merecía. Lo hizo desde la situación en la que él ya sabía que iba a morir, él ya sabía que iba a ser crucificado, él ya sabía que lo iban a traicionar, él ya sabía que lo iban a entregar, él ya sabía todo eso. Imagínense saber que en un tiempo más te van a crucificar y aún así hacer todo eso a un lado para decirles a los demás que vengan a él. Imagínense, yo creo que si yo estuviera en una situación en la que sé que voy a morir, la verdad nada más pensaría en mí, pensaría en, oye, ya me voy a morir, o sea, ¿qué voy a hacer? O ¿cómo lo puedo evitar? Sin embargo, nuestro Dios, cuando mandó a su Hijo, lo hizo con los mismos sentimientos que nosotros, con el mismo dolor físico que nosotros, y aún así Él dejó todo eso a un lado para abrirnos sus brazos, para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú sufras, yo quiero sufrir por ti, pero necesito que tú me busques, necesito que tú quieras, que, no sé, a lo mejor qué irónico es que nuestro Dios quiera cargar con todo eso y nosotros nos alejemos más de Él en esos momentos, porque Jesús lo hizo viendo personas cansadas. Sabemos que mientras Él más caminaba, en cada lugar, milagro que hacía era porque veía personas sufriendo y Él las quería ayudar. Eso mismo está esperando con nosotros, que mientras más sufrimiento tengamos, más cerca estemos de Él. Él espera que nosotros, estando heridas, lo busquemos, que cuando ya no podamos más, vayamos a Él en oración y le digamos todo. Recordemos que la oración es una plática de nuestro Dios y de nosotros. No es algo que debe ser perfecto, no es decir, ay, me equivoqué, tengo que empezar de nuevo. Es una plática sincera desde el corazón para que Él nos escuche. Hoy exactamente nos vuelve a decir lo mismo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque nos quiere dar descanso. No nos está diciendo, ve y resuelve primero tus problemas. No nos está diciendo, deja de llorar primero, para nada. Él simplemente nos dice, ven, porque nuestro Dios nunca ha rechazado un corazón que viene dispuesta a rendirse delante de Él. Y para casi terminar, me gustaría hacerles una pregunta nuevamente. Y es, ¿qué hemos estado cargando? ¿Y qué hemos estado intentando llevar nosotras solas? ¿O qué hemos llevado en el pasado solas? ¿O qué estamos comenzando a vivir que decimos, es que si esto avanza no voy a poder más? A lo mejor nuevamente una preocupación por algún hijo que está alejado de la iglesia, a lo mejor un matrimonio que está pasando por problemas, a lo mejor sus padres, a lo mejor salud de alguien más, a lo mejor estamos viendo que hermanos de la iglesia dejan de asistir, que el número baja, que el ánimo decae, o alguna otra batalla personal o de pecado que nadie más conoce. Pero tengan la seguridad de que todas las que estamos aquí en algún momento hemos sentido que nuestras fuerzas se han acabado, y a lo mejor mañana vamos a volver a sentirlo.
o en un mes, o en un año, o en 10 años, no lo sé. Pero tenemos que hacer la diferencia. Hay una gran diferencia entre quien enfrenta ese cansancio sola y quien lo enfrenta y lo quiere enfrentar de la mano de nuestro Dios. Porque nuestras fuerzas humanas tienen un límite. Nuestro cuerpo va a tener un límite, si no es por la edad, va a ser por enfermedades, va a ser por desgaste. Nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza mental también en algún momento se va a acabar. Si queremos caminar por este mundo solos. Él quiere seguir sosteniéndonos aun cuando esas fuerzas se agoten. Aun cuando nosotros dejemos de entender por qué nos está pasando cualquier situación, Él va a estar ahí. Incluso cuando nosotros dudamos de Él y de si está con nosotros, Él está ahí. Solo quiere que nos demos cuenta de eso. Él promete, nos ha prometido, y esa promesa va a durar por siempre hasta que Él venga, que no nos va a dejar solos. Entonces hoy las invito a que no salgamos de este lugar pensando que debemos de ser mujeres más fuertes, sino que debemos estar convencidas de que debemos de salir de aquí siendo mujeres más dependientes a nuestro Dios. Debemos de depender más de Él, del que nunca se cansa, del que nunca nos va a dejar y del que tiene poder sobre todas las cosas. Porque el descanso que nuestro Dios nos ofrece no consiste en quitar de golpe inmediatamente en un día o dos los problemas que tenemos o el dolor que cargamos, sino Él nos promete caminar con nosotras, sosteniendo nuestra fe, sosteniendo nuestro corazón, sosteniendo nuestras vidas, para que nosotras podamos llegar algún momento a estar con Él en el cielo. Y debemos de reconocer principalmente, para así mostrar a nosotros ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el aceptar que no fueron nuestras fuerzas las que nos han traído hasta este momento, sino el poder y el amor y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Nunca olvidemos esto, que cuando nuestras fuerzas se van a terminar, el amor, la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios va a seguir ahí. Y para aquellas mujeres invitadas el día de hoy, que a lo mejor llevan mucho tiempo asistiendo y que no han acercado a su vida a nuestro Dios, a lo mejor han sentido muchas veces que su fuerza se agota, que a lo mejor caminan solas a través de un gran problema, pero les quiero decir que Él, nuestro Dios, quiere ofrecerte la esperanza de una vida eterna en el cielo. En esa vida eterna no va a haber más sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más pérdidas, no va a haber más problemas, solo va a haber amor, porque vamos a estar con Él. Aquel que nos salvó, le vamos a poder agradecer, vamos a alabarle y adorarle por la eternidad. Pero mientras ese momento llega, las invitamos a que caminen con nosotros, a que se unan a este camino para que no estén solas, que nunca lo han estado, pero para que sepan que además de que Dios está con ustedes, tienen una familia espiritual que les ama y que las va a acompañar siempre. Dios quiere acompañarte hoy, quiere que le entregues todas tus cargas hoy. ¿Por qué? Porque quiere darle a tu corazón ese descanso que Él sabe que necesitas. Quiere darle a tu alma la fortaleza que le hace falta. Así que si tú quieres, hoy Él te espera con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga. Las invito a estar puestas de pie.